La justicia durante la cuarentena no funcionó, estuvo suspendida. El Consejo Superior de la Judicatura no tenía nada previsto para un manejo de los procesos digitales. La justicia ya había fracasado, había colapsado con el descubrimiento del cartel de la toga. La justicia y las reformas pretendidas después del año 91, pero con acento a reformas desde el año 2012, han fracasado o se han truncado o han quedado inconclusas. La justicia tradicional siempre ha sido disfuncional por la congestión de los juzgados y por la lentitud en los procedimientos. La justicia transicional, que es una justicia especial, no está funcionando porque la implementación ha sido saboteada. Y finalmente, lo que quedaba de la justicia con casos juzgados, ahora se ha abierto una tronera o un boquete de inestabilidad y de inseguridad jurídica al facilitar la revisión del caso Andrés Felipe Arias, donde otros que han delinquido pretenderán entonces que se les revise. Bienvenidos siempre a nuestro centro de pensamiento. El día de hoy, pues, hablarles de un tema muy importante, muy fundamental que está pasando en la realidad de la pandemia, pero no ya desde un punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la justicia. En primer lugar, pues vemos como ese Estado liberal clásico, pues, no se está cumpliendo a cabalidad en lo político, porque en lo económico también, digamos que estamos viendo un deterioro de ese concepto incluso liberal de la economía. Pero bueno, antes de hablar de eso, hablar del pensamiento liberal clásico en relación con el COVID-19, con la situación y especialmente aquí en Colombia. Estamos viendo de que gracias a la pandemia, pues, el Congreso no ha sesionado de manera uniforme, de manera normal. Han tenido, pues, que hacer sus sesiones de manera virtual, con las dificultades que eso implica, y dificultades, pues, que eso va a permitir, digamos, que no se haga su trabajo de la manera más adecuada a veces, de que no se trabaje al mismo ritmo, con la misma intensidad, que no se haga el control político que verdaderamente hace el Congreso de la República. De esto también, digamos, que tenemos que ver el estado de excepción en el que nos encontramos y en el cual el presidente de la República tiene todos, digamos, que las facultades que la excepcionalidad le permite. Puede promulgar, o más bien dicho, expedir decretos, leyes. Ahora, como estamos viendo un Congreso que no está trabajando debidamente, a media marcha tal vez, y en principio no lo estaba haciendo, pues digamos que el presidente no tiene un control político. Por otro lado, estamos viendo que la rama judicial, desde mediados de marzo, cuando se decretó la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio, pues tampoco está trabajando, están en paro a nivel nacional. Entonces, si nos vamos a ver al Estado liberal clásico, pues de ninguna manera, pues digamos que se están viendo los tres poderes públicos funcionando de manera adecuada y primordial. De esta manera, entonces, estamos viendo de que el único órgano que ha estado, o rama, mejor dicho, rama del poder público que está trabajando es la rama ejecutiva. Pero, ¿qué es el peligro que puede haber en que solo esta rama esté trabajando? Pues el peligro de que al dictar decretos, leyes, al no existir una rama judicial operante, pues puede haber, digamos, que una dictadura, o incluso puede llegar a haber un sistema ejecutivo de manera amplia, de manera sin control, de manera que pueda hacer, pues, lo que a bien tenga. Bueno, no dejemos de lado también el control constitucional que hace la Corte de esos decretos, leyes, pero eso no le quita, digamos, que el poder, el gran poder que tiene ahorita el de la rama ejecutiva. Entonces es algo para reflexionar, es algo para mirar a ver qué podemos hacer como sociedad frente a esta democracia que en alguna manera se nos ha deteriorado y mucho.
a niveles hasta críticos. Bueno, por otro lado es importante también tener en cuenta el caso, digamos que de la segunda instancia, en el caso del exministro Andrés Felipe Arias. A mi modo de ver, pues es algo que, independientemente de un tinte político, pues, o sea, todas las personas tienen derecho a una segunda instancia, un derecho universal, un derecho peleado por muchas revoluciones a través de su historia, y que la Corte Constitucional no hizo nada más que cumplir con su deber de garantizar los derechos fundamentales de las personas sin importar su ideología, su pensamiento, un partido político. Hizo su trabajo, que tienen que pagarse las consecuencias de que hay muchas otras personas que lo tienen que también, digamos que, o se ven beneficiadas muchas personas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lastimosamente se les tiene que garantizar un derecho a la doble instancia. Felipe Arias fue hallado culpable en el proyecto Agroingreso Seguro cuando era ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe. Fue condenado por 6 instancias: la Procuraduría, Fiscalía, Tribunal Superior de Bogotá, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y una Corte de Miami. Escenario de la condena. La Corte Constitucional en este mes de mayo concedió la tutela interpuesta por el doctor Arias contra la Corte Suprema de Justicia para que su condena pasara, para que su sentencia pasara a segunda revisión. 3 escenarios de la condena. Primero, absolución. Si los nuevos magistrados consideran cierto el argumento de Arias sobre su inocencia, entonces se le revocará su condena. Segundo, ratificación. Si los magistrados consideran que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el 2014 se ajustaba a la ley, entonces Arias continuará pagando su condena por 17 años. Y tercer escenario, la rectificación. Se sostiene la condena, pero se baja el monto de los años. Incidencias de la tutela. Con este aval de la Corte Constitucional se abre la puerta para que políticos condenados por parapolítica, política y corrupción también reciban el mismo tratamiento del doctor Arias. Revisión de la condena. La Corte Constitucional ordena a la Corte Suprema de Justicia que se abra una sala alterna para que la sentencia pueda ser modificada, revocada o sostenida sobre la sentencia de Arias. Frente a la politización de la Corte, inclusive no de ahora, sino desde hace mucho rato, ¿sí? Siempre se ha hablado en los últimos 16 años, y la Corte nació en la Constitución del 91, pero hubo una Corte transitoria, ¿sí?, entre el 92 y el 93, y en el 93 arrancó a periodos de 8 años. Pero las últimas 2 cortes han sido muy cuestionadas, y las alabadas han sido las primeras cortes, o cohortes, es decir, grupos de magistrados excelsos. Pero la politización viene por la misma vía en que deben pasar por el Senado, ¿sí?, hacerle lobby a los senadores, y eso habría que cambiarlo porque está claramente ahora la correlación de fuerzas, ¿sí?, de 5 magistrados que están por los lados de la orientación política del gobierno y 4 más independientes, más, digamos, doctrinantes y menos atados a situaciones políticas. Lo que yo quiero en este momento resaltar es algo que manifestaba el doctor Dieter Zúñiga, en el sentido del origen de esta impugnación. Resulta que, vuelvo a repetir, hasta hace muy poco, digamos hasta el acto legislativo número 1 del 2018, que es de principios del 2018, funcionó la única instancia para aforados. Y allí se estaba cumpliendo con toda la legalidad y era constitucional. Se desprendía el artículo mismo 29 de la Constitución. Pero la doble instancia todavía no tiene corte armada, es decir, no está funcionando
no se ha implementado. Está aprobado, pero no se ha implementado. Entonces, ¿cuál es el esguince que yo veo en este caso? Que buscaron retrotraerlo al 2014, porque Andrés Felipe Arias fue condenado en el año 2014. Y el caso de Surinam es fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014. Es el caso de un funcionario, ¿sí?, de, digamos, alta relevancia en Surinam, el señor Liaquat Ali Lux, ¿sí? Y a él le dieron ese beneficio y por lo tanto lo que buscaron es arrancar de ese año, del año 2014, para saltarse en un flashback, o sea, hacia atrás, o la literatura se llama elipsis hacia atrás, saltarse la no retroactividad, buscando una corte que es parte de una justicia supranacional, porque la Corte Interamericana alberga a los países de la OEA, y no a todos, son 34 países, Cuba no cuenta porque lo han tenido siempre marginado, son 35, pero de los 34, 20 están adheridos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de esa forma, logran que se revise por parte de la Corte Constitucional bajo la jurisprudencia, o sea, que no es ni siquiera un precedente, porque son varios casos como el de Surinam, sino uno solo. Entonces sería jurisprudencia y no precedente jurisprudencial, que se revise el caso de Andrés Felipe Arias. En las circunstancias de hoy, yo creo que la Corte Suprema de Justicia se va a ratificar en consonancia o similar al fallo del 2014 de la misma Corte Suprema de Justicia, porque esta intangibilidad de la sentencia, era una sentencia ya intangible, cosa juzgada, y con el cierre total, pero ahora como la Corte Suprema, perdón, como la Corte Constitucional revisó por vía de tutela, ¿sí?, y falló, allí está el otro cierre, es decir, el cierre definitivo, ¿sí?, no hay por dónde más abrirlo, Ahora, la inestabilidad sí se puede venir, pero no en grupo o en gavilla, ¿sí? Se viene graneada porque este fallo es interpartes, o sea, solamente produce efecto en el caso de Arias, pero como es una jurisprudencia y no es erga omnes, sino interpartes para esa parte, todos van a citar esa sentencia para que les abran el de ellos, y es donde viene la inestabilidad y la inseguridad jurídica